con el PowerPoint, con el PowerPoint, no en modo presentación, porque si no creo que no se ve el cursor para irles mostrando cosas, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, me hablan mejor, ¿ya? Por si no el chat. Ya, entonces vamos a hablar hoy día de la pubertad normal y los trastornos del desarrollo puberal. Para comenzar tenemos que saber qué es la pubertad. La pubertad es un periodo de transición en que la persona adquiere sus caracteres sexuales secundarios, ya se adquiere la maduración gonadal y la capacidad reproductiva. También hay una adquisición en el pic de masa ósea, de masa muscular y de masa grasa. Como se adquiere el pic de masa ósea, ocurre un crecimiento longitudinal importante que se llama estirón puberal. También ocurren cambios cognitivos, cambios psicológicos y cambios sociales en los niños que empiezan la pubertad, y lo que les mencioné de la capacidad reproductiva. ¿Cuál es el eje hormonal que regula el desarrollo puberal? Este comienza en el hipotálamo, en las neuronas productoras de GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas. Las gonadotrofinas son la FSH y la LH, y estas se van a producir en la hipófisis por estímulo de la GnRH. ¿Ya? Y estas gonadotrofinas, la LH y la FSH, van a ir a actuar en la gónada, y dependiendo si es ovario, se va a producir estrógeno, o si es testículo, se va a producir testosterona, ¿ya? Y estas son las hormonas que van a ir produciendo los cambios físicos. En los niños, cuando inician la pubertad, es la LH la que se comienza a secretar en mayor intensidad y se secreta en pulsos. Ya inicialmente, en la pubertad inicial, se describe que hay un aumento de los pulsos nocturnos de LH, y posteriormente en la pubertad ya avanzada los pulsos son diurnos y nocturnos y de mayor amplitud, ya en comparación al periodo prepuberal, en que hay una secreción muy baja, casi mínima y plana de LH. Existe un periodo que se llama mini pubertad, que ocurre en los primeros meses de vida. eh, Se produce porque en el periodo intrauterino, este eje hipotálamo, hipófisis, gónada que les mencioné, está suprimido por el feedback negativo que ejercen los estrógenos maternos en la hipófisis, ¿ya? Entonces el estrógeno materno va a hacer que el feto no secrete LH y FSH en el periodo intrauterino, ¿ya? Entonces, al nacer el niño, como disminuyen drásticamente estos estrógenos maternos que está percibiendo la hipófisis, comienza una activación de este eje con una secreción de LH, de FSH, de GnRH, de LH, de FSH y de gonadotrofinas, ¿ya? Que en los hombres dura aproximadamente 6 meses, pero en las niñas se describe que puede durar hasta 2 años, ¿ya? ¿Y qué es lo que podemos ver en este periodo que se llama mini pubertad? Podemos ver, por ejemplo, que los niños o las niñas desarrollan un poquito de botón mamario, un poquito de flujo vaginal, incluso puede haber un sangrado como tipo menstruación, ¿ya? En las niñitas pequeñas. Después de este periodo de tiempo, las hormonas, la LH, la FSH, testosterona, estradiol, según corresponda, bajan de nuevo a valores mínimos hasta que el niño o niña comienza ya la pubertad en las edades que vamos a señalar ahora, y de nuevo se vuelve a activar este eje. Ya, entonces, ¿cuáles son los estadios del desarrollo puberal? Las edades normales se estudiaron muchos años atrás por Marshall y Tanner, que hicieron estudios en orfanatos, ¿ya? Se realizó examen físico a múltiples niños para definir cuál era la edad normal en que iniciaban la pubertad. En las niñas se definió como una edad normal para el inicio de la pubertad desde los 8 a los 13 años, ¿ya? O sea, una niña puede comenzar a los 8 o puede comenzar a los 13 años, 0 días, y está normal.
Si a los 13 años un día no tiene desarrollo puberal, eso ya es una pubertad retrasada. Y en los varones lo mismo, entre los 9 y los 14 años deberían iniciar su pubertad. En las niñitas el hito que marca el inicio de la pubertad es el desarrollo mamario. Para clasificar esto usamos los estadios de Tanner, que van evaluando la evolución del desarrollo mamario. Una niña con un Tanner 1 es una niña que en el fondo no tiene desarrollo mamario. En el Tanner 2 lo que se puede percibir es un botón mamario pequeño que se mantiene detrás de la aureola, ¿ya? Pero que es perceptible, puede ser solo palpable, y puede comenzar solamente en un lado, después sumarse el lado contralateral, o puede partir en los dos al mismo tiempo, y puede ser muchas veces sensible al principio. Muchas veces las niñas consultan porque sienten dolor con el roce de la ropa, dolor con la actividad física. Y es normal, no significa ninguna patología que tengan dolor al momento en que aparece el botón mamario, ¿ya? En el Tanner 3, esta glándula mamaria ya está más desarrollada y sobrepasa la areola. En el Tanner 4, lo que se describe es que se ven 3 contornos: la mama, la areola y el pezón. Y el Tanner 5 ya es el desarrollo de una mama adulta. Y en el vello púbico también se clasifica según los estadios de Tanner. El vello púbico Tanner 1 es en el fondo ausencia de vello, no hay vello. En el Tanner 2 hay un vello que aparece solamente en los labios mayores, por ahí abajito, ¿ya? Entonces si uno mira solamente la zona púbica por arriba puede que no vea nada. En el Tanner 3 el vello ya avanza hacia la zona púbica, en el 4 llega hacia la zona inguinal, en el Tanner 5 sobrepasa la zona inguinal. Bueno, esto es lo que les mencioné recién en realidad. Entonces, ¿cómo es la secuencia de los eventos puberales en la niña? En las mujeres, como les comenté, la pubertad comienza con el estadio 2 de mamas, ¿ya? E inmediatamente al inicio de la pubertad, las niñas comienzan con su estirón puberal, ¿ya? Comienza un crecimiento acelerado, el estadio mamario va avanzando y va apareciendo también el vello púbico, y la menarquia ocurre entre las mamas Tanner 4 y Tanner 5, ¿ya? Y entonces entre que empieza la pubertad y ocurre la primera menstruación, pasan alrededor de 2 años de desarrollo, ¿ya? Entre cada Tanner pasan entre 6 meses a 1 año de evolución. Y esto es bien importante tenerlo claro, porque muchas veces cuando consultan los papás con una hija porque les notaron desarrollo mamario, tienen mucho susto de dos cosas. Uno, de que tengan su primera menstruación. Entonces ahí es importante que ustedes sepan la evolución normal de esto y que le puedan decir al paciente que en realidad esto es un proceso que ocurre en un tiempo largo, y desde que inicia hasta que llegue la primera menstruación pasan cerca de 2 años, ¿ya? Y lo otro es que les preocupa mucho que van a tener su menstruación y no van a seguir creciendo, ¿ya? Y eso también es falso, ya que si bien el estirón ocurre antes de la menarquia, después de la menarquia las niñas aún continúan creciendo entre 5 y 8 centímetros más, solamente que en un tiempo más prolongado. Eso en cuanto a la evolución en las niñitas. Ahora, la edad de la menarquia, de la primera menstruación, a lo largo de los años, se ha ido adelantando, ¿ya? Se sabía que cerca del año 2004, la edad promedio de la menstruación era 12,7 años, y ya al año 2012, si no me equivoco, un estudio nacional evaluó que la edad promedio estaba siendo 11,9 años, ¿ya? O sea, la edad de la menarquia se ha ido adelantando cada vez más. Eh, esto es un poco más temprano en las niñas que tienen sobrepeso o obesidad. Está estudiado que las niñas con sobrepeso o obesidad tienen su menstruación 6 meses antes que las niñas con peso normal, ¿ya? Ahora, en cuanto al varón, bueno, entonces, perdón, me faltó algo acá. Entonces, si las niñitas es normal que inicien su botón mamario a los 8 años,
Desde los 8 años en adelante, el promedio inicia cercano a los 9, pero desde los 8 es normal. Y la menstruación ocurre cerca de 2 años después del inicio, entonces la primera menstruación se considera normal desde los 10 años en adelante, ¿ya? El promedio puede ser 11 años 9, o yo creo que más temprano actualmente, puede ser 11 años 9, pero desde los 10 se considera normal. Ahora, en cuanto a los varones, el hito que marca el inicio de la pubertad es el tamaño testicular, el volumen testicular igual o mayor a 4 cc, y eso nosotros lo evaluamos con este instrumento que se llama orquidómetro, ¿ya? Con eso vamos comparando el tamaño testicular y esta pelotita que es equivalente al volumen de 4 cc. O si es que no se tiene esto, se puede medir una longitud y los 4 cc serían equivalentes a 2,5 centímetros de longitud, ¿ya? Y eso marca el inicio de la pubertad en los varones. Posterior a esto, los testículos van aumentando en volumen, el pene aumenta primero de largo, después de grosor, y también existe, no me acuerdo si lo puse por acá, no, los Tanner de vello púbico, que en el fondo son similares a las niñas. En el Tanner 2, el vello está en la zona, en la base del pene. En el Tanner 3 está avanzado hacia la zona púbica. En el 4 alcanza la zona inguinal y en el 5 la sobrepasa. Y en los varones, el estirón es un poquito distinto, porque ellos comienzan su desarrollo puberal con el aumento del volumen testicular, después se va asociando a aumento del tamaño genital, vello púbico, y el estirón ocurre aproximadamente entre el Tanner de vello púbico de entre 3 y 4, ¿ya? Entonces, si bien las niñas empiezan su pubertad un año antes y comienzan inmediatamente a estirar, los niños inician la pubertad aproximadamente un año después y además su estirón es más tardío, entonces los niños al final, en comparación a las niñas, como que crecen unos 2 años después. Por eso es típico que mencionan que en algunos cursos a veces los niños están más altas que las niñas, o sea, las niñas más altas que los niños. Ya, hay algunos eventos que pueden ocurrir durante la pubertad que se consideran normales. Uno de ellos es la ginecomastia puberal, que es el desarrollo mamario en el hombre, el desarrollo, el aumento de volumen de la glándula mamaria. ¿Ya? Y esto ocurre en cerca de la mitad de los niños, la mayoría es bilateral, y puede alcanzar hasta el Tanner 3, o sea, una glándula mamaria que sobrepase la areola. Se inicia aproximadamente 6 a 12 meses después del inicio de la pubertad y se resuelve, en la gran mayoría de los casos se resuelve de la manera espontánea, en el 70% al año y en el 90% a los 3 años de evolución. Entonces, cuando uno le llega a un niño que consulta por desarrollo mamario, dentro de las cosas que tiene que evaluar, una de las primeras es ver si es que tiene desarrollo puberal o no, ¿ya? Porque si es una ginecomastia puberal, se considera fisiológica y debería ser autolimitada, uno solamente la observa. Pero si es una ginecomastia en un niño que no tiene desarrollo puberal, esa es una ginecomastia patológica que sí hay que estudiar. Ya, entonces, como mencionamos el otro día, dentro de los cambios de la pubertad está el estirón puberal, que va a hacer que las niñitas en este periodo ganen entre 20 y 25 centímetros y los varones entre 25 y 30 centímetros, con una velocidad de las niñas de 9 centímetros al año y en los varones de 12 centímetros por año. Y posmenarquia, como dijimos, las niñitas crecen entre 3, 5 a 8 centímetros. Esto entonces igual es útil porque si uno ve que una niña está iniciando su pubertad y mide 1,40 m, por ejemplo, y la estamos viendo con un Tanner 2 de mama, sabemos que debería crecer al menos 20 centímetros más y nos da un poquito una estimación de cuál podría ser su estatura final. Hay algunas sustancias, algunos materiales que está descrito que liberan compuestos que se asemejan a los estrógenos o que tienen acción estrogénica y que pueden favorecer la aparición de características sexuales como por ejemplo botón mamario, ¿ya?
Entre estos están los alimentos que contienen fitoestrógenos como la soya, la linaza o el tofu, la lavanda, la hoja del árbol del té que está en algunos cosméticos como crema, hinojo, manzanilla, otros productos como pesticidas o bifenoles que están en algunos productos plásticos y placenta, champú o bálsamos con placenta. Hay unos como de placenta de tortuga. Entonces, ¿qué le dice uno de los papás cuando está haciendo una niña por desarrollo puberal precoz? Que evite alimentos como la soya, linaza, tofu, los productos con lavanda, la manzanilla. La gran mayoría de las niñas ocupa champú de manzanilla o toma agua de manzanilla cuando le duele la guatita. Eso es como lo más frecuente que uno ve, decirles que los evite. Ya, entonces, dentro de la normalidad, ¿cierto? Lo mismo que en la talla, esto se describe por una campana de Gauss, pero podemos tener pacientes que están en los extremos de esta campana y que tienen pubertades más tempranas o pubertades más atrasadas, ¿ya? Entonces, ¿en qué va a influir en la pubertad? Que tengamos nuestros, nuestros ejes hormonales internos en el fondo, van a influir las señales periféricas o del medio ambiente, ¿ya? Los genes, la familia, la etnia, el género, y cómo está la alimentación, cómo está la situación emocional, el estrés, si hay presencia de disruptores endocrinos. Entonces, el tiempo de la pubertad puede ser muy hereditario, en un 60% de los casos es bien parecido al el tiempo de la menarquia, por ejemplo, al tiempo de la menarquia materna. Si un papá tuvo pubertad más atrasada, es muy frecuente que un niño también, pero si este niño ha estado desnutrido, por ejemplo, ha sufrido situaciones muy estresantes, enfermedades graves, probablemente estos tiempos igual van a cambiar. Y la grelina y la leptina es súper importante en el desarrollo nutricional. Ya se sabe que la leptina, que es una hormona que se libera en relación a la acumulación de grasa corporal, es una hormona que facilita el inicio de la activación del eje central de la pubertad, ya que inicia la liberación de GnRH. Por eso lo que le decía que las niñitas con sobrepeso o obesidad tienen pubertades que son más tempranas que las niñas con normopeso. Ya, entonces hablamos un poquito de cuál es el tiempo normal del inicio de la pubertad. Ahora, ¿qué se define como pubertad retrasada? Es una niña, como les dije, que no tiene Tanner 2 a los 13 años, y si dijimos que es normal que 2 años después llegue la menarquia, también se define como pubertad atrasada, la ausencia de menarquia a los 15 años o 5 años post inicio del desarrollo puberal. Ya a los 5 años, desde que una niña inicia la pubertad, debería estar la pubertad completa. Se empezó a los 9, a los 14 ya debería tener su menarquia. A los 15 ya es el límite máximo, si es que no sabemos a qué edad empezó. Y en los hombres, un varón que no tiene desarrollo testicular mayor a 4 cc a los 14 años de edad. Déjenme mirar esto. ¿No? Ya, bueno, lo vamos a seguir. Entonces, dentro de las causas de pubertad retrasada, está que sea una variante normal en niños que están más tardíos que la curva normal, pero también podemos tener en los niños con pubertad retrasada, niños con hipogonadismo, ¿ya? Y los hipogonadismos, finalmente es la falta de producción de testosterona o estradiol y pueden ser de origen central, porque hay una alteración en el hipotálamo, una alteración en la hipófisis, en que no se producen gonadotrofinas, o una alteración en la gónada misma que hace que no se produzca testosterona o estradiol. Entonces, cuando la alteración está a nivel central y no se producen gonadotrofinas, lo llamamos hipogonadismo hipogonadotropo, y aquí podemos tener causas funcionales, como por ejemplo una niña con anorexia, ya que dentro de las manifestaciones clínicas está generalmente la amenorrea, ya porque no hay masa grasa suficiente para menstruar, el deporte, ya enfermedades graves,
distintas causas funcionales no orgánicas que van a hacer que el paciente no esté produciendo gonadotrofinas. O podemos tener hipogonadismo, hipogonadotropos de causa permanente, como por ejemplo una cirugía por un tumor hipoficiario, una radioterapia, distintas causas adquiridas pero permanentes. Y también tenemos hipogonadismos hipergonadotropos que se refieren a falla de la gónada con gonadotrofinas muy altas. Ya la LH y la FSH van a estar súper altas, tratando de estimular ese ovario o ese testículo a que produzcan testosterona o estradiol. Entonces, cuando tenemos un niño con pubertad retrasada, en la gran mayoría de los casos va a ser un retraso constitucional, o sea, una variante normal. Luego vienen los hipogonadismos, hipogonadotropos funcionales, que les mencioné. Entonces uno en la historia trata de recabar esos antecedentes, enfermedades intercurrentes, estado nutricional, deporte, medicamentos, distintas cosas. Y después se reparte más o menos igual el hipogonadismo definitivo, gonadotropo, o el hipogonadismo hipergonadotropo. Este ya lo revisamos, sí, lo revisamos en la clase anterior, así que me lo voy a saltar. Entonces, como les decía, el retraso constitucional del desarrollo, el tiempo de la pubertad es súper hereditario. Es muy frecuente que cuando uno ve a un niño que tiene una pubertad más tardía, uno pregunta y el papá realmente también se desarrolló más tarde, el hermano también, fueron de los que crecieron más tarde en los cursos. Y como claves, generalmente los niños que tienen un retraso constitucional fisiológico, la adrenarquia, la aparición de olor axilar y de vello también está atrasada. Se atrasan las dos cosas. Estas son las causas que ya les mencioné. Y es importante conocer el síndrome de Kallmann, que es un defecto en la migración en el hipotálamo de las neuronas que producen GNRH, que van desde los bulbos olfatorios al hipotálamo, y estos niños tienen, perdón, ahí lo siento, tienen un hipogonadismo, hipogonadotropo congénito, ¿ya? Son niños que pueden tener otras manifestaciones clínicas, pero lo más característico es que no sienten olores, tienen hiposmia o anosmia. Entonces, y también pueden tener, como es congénito, antecedentes de micropene o de criptorquidia desde el periodo neonatal, ¿ya? Entonces son niños que muchas veces se detectan en el periodo neonatal por micropene o criptorquía bilateral, o son niños que se presentan posteriormente con pubertad retrasada. Uno les hace la historia y se da cuenta que en realidad son niños que nunca han sentido olor a café, el olor a las papas fritas, todos lo conocen ellos, ¿no? Y le hace exámenes y tienen todo bajo, LH, FSH, testosterona, y con una resonancia se puede ver el defecto de la migración neuronal. Y del hipogonadismo hipergonadotropo, principalmente tenemos alteraciones genéticas que producen falla ovárica, como el síndrome de Klinefelter en los varones, ya que es el cariograma normalmente, ustedes saben que tenemos 46 cromosomas y tenemos un cromosoma X y dos cromosomas X las mujeres y un cromosoma X y un cromosoma Y los varones. Ya en el síndrome de Klinefelter hay 47 cromosomas porque hay un cromosoma X adicional. Ya son varones XXY. Ya son niños que tienen dentro de sus características físicas talla alta, pueden tener algún nivel de compromiso intelectual también, y son varones que en los que se va produciendo una atrofia testicular, ¿ya? Cambia el tejido del testículo, este no crece, se mantiene pequeño y no funciona, ¿ya? Y ellos tienen hipogonadismo hipergonadotrópico. O las niñitas con síndrome de Turner, que ya les expliqué el otro día en la clase de pubertad. Esas son las causas genéticas de hipogonadismo hipergonadotrópico. También podemos tener otras anomalías agonadales, que no se haya formado el testículo, que se haya formado mal, defectos hormonales, o adquiridos torsiones testiculares, cirugías, radioterapias, ováricas también, torsiones ováricas, distintas cosas.
Y esto es lo que les mencionaba del síndrome de Klinefelter, ya de su constitución corporal, generalmente talla alta, se ve una distribución más eunucoide con brazos largos, piernas largas, ginecomastia se presenta frecuentemente y esta falta de desarrollo testicular. ¿Dudas hasta aquí que tengan? ¿No? ¿Seguimos? Entonces, como les decía, cuando evaluamos un hipogonadismo tenemos que ver los antecedentes personales, ya los hábitos para ver cosas funcionales, síntomas asociados, buscando también otras causas genéticas, antecedentes mórbidos, tratamientos que ha recibido el paciente y antecedentes familiares. Si ha habido retraso constitucional, si hay antecedentes de anosmia. Y al examen físico lo mismo, peso, talla, cómo están las proporciones corporales, si hay presencia también de adrenarquia, de olor axilar, de vello, porque si falta hay adrenarquia pero no hay pubertad, pensamos más en un hipogonadismo patológico en el fondo y no en un retraso constitucional. Cómo está el resto del desarrollo puberal y el examen segmentario buscando otras alteraciones. Y lo primero que vamos a hacer cuando vemos esto es una LH y una FSH y una estradiol y testosterona, tratando de clasificar nuestro hipogonadismo en hipogonadotropo o hipergonadotropo, ¿ya? Y de ahí para adelante vamos a seguir. Em, la edad ósea nos va a ayudar a revisar si puede ser un retraso constitucional, como hablábamos el otro día también en talla, es el mismo concepto. Y búsqueda de enfermedades crónicas. Y después vienen otros exámenes que ustedes no van a realizar. Y este es el caso de la niñita con síndrome de Turner que les mencioné el otro día. ¿Se acuerdan que además de talla baja tenían falla ovárica prematura? Esta niña tenía 15 años y tenía un Tanner 1 mamario con una talla de más baja en 5,4 desviaciones estándar. Ya, eso de pubertad retrasada. ¿Alguna duda hasta aquí para pasar a pubertad precoz? No, doctora. ¿No? Entonces, ya. Ahora vamos a hablar de pubertad precoz. Entonces, ¿cómo se define la pubertad precoz? Se define como el desarrollo mamario en las niñas, un Tanner 2, antes de los 8 años de edad, o testículos mayores a 4 cc antes de los 9 años de edad en los niños. Pero no basta solamente, en el caso de las niñas, con tener un Tanner 2 mamario, porque existe una condición que se llama telarquía prematura, en que aparece botón mamario, pero muchas veces este botón mamario no avanza o incluso aparece y desaparece, ¿ya? Porque pueden haber pulsos iniciales de LH, pero que no alcancen a desencadenar una pubertad, ¿ya? Entonces, aparte de botón mamario, yo tengo que tener otros signos de pubertad, aceleración de la curva de crecimiento, adelanto de la edad ósea en una radiografía. Si hago una ecografía, tengo que ver desarrollo uterino o desarrollo ovárico. Ya, desarrollo uterino se refiere a una longitud uterina mayor a 3,5 centímetros u ovarios mayores a 2 cc. Ya, eso se define como puberal en una ecografía. Ya, o tengo que tener exámenes como una LH mayor a 0,3 miliunidades por ml, que se describe como una LH ya en rango puberal. Entonces, tengo que ver a este paciente con desarrollo mamario con Tanner 2, examinarla, obviamente, ver si hay otros signos de pubertad, hacer la curva de crecimiento y, si es necesario, hacer más exámenes para verificar que efectivamente tenga más signos de pubertad, ¿ya? Entonces, como les mencioné, la telarquía prematura es el desarrollo de botón mamario antes de los 8 años, ¿ya? No necesariamente una niña con telarquía prematura tiene pubertad precoz. Son niñas, por ejemplo, ayer vi una niña de 7 años, 10 meses, con botón mamario solamente al lado izquierdo. Le hice su curva, no tenía estirón, la examiné, no tenía ni vello, no tenía olor axilar, no tenía nada más que me indicara que estaba con pubertad. Entonces uno hace una historia, un examen físico, una curva de crecimiento, busca otras características sexuales secundarias
y tú vas evaluando, ya controlas en el tiempo, puedes hacer un control en 3 o 4 meses más y revisar si hay un desarrollo mamario progresivo, ¿ya? Si es que va avanzando este desarrollo mamario o si se va produciendo estirón puberal. Si no encuentras nada, puedes solamente controlar. Si ya encuentras cambios, deberías pedir exámenes LH, estradiol para revisar que estén en rango puberal, una radiografía para ver si hay adelanto, ecografía pelviana buscando el desarrollo de úteros ovarios y en ese caso ya derivar. Hay algunas, perdón, aquí me falta explicarles algo. La pubertad se puede clasificar, y voy a volver para atrás al cuadrito del principio, acá. La pubertad precoz se puede clasificar como central cuando lo que hay es una activación de la pubertad a nivel central que estimula la producción de estrógenos o de testosterona. Entonces yo cuando tengo una pubertad precoz central voy a tener LH elevada sobre 0,3, que se considera puberal, con estrógenos o testosterona elevada. Pero también existe la pubertad precoz periférica, en que hay producción autónoma de estrógenos o de testosterona. Por ejemplo, un tumor ovárico, un tumor testicular, ¿ya? Y en ese caso, esas hormonas van a estar haciendo feedback negativo a la hipófisis y la LH y la FSH van a estar bajas, ¿ya? Entonces la pubertad precoz puede ser central o puede ser periférica. Vamos a volver para acá. Y hay una característica súper importante que nos permite diferenciar la pubertad precoz central de la pubertad precoz periférica, que es que la pubertad precoz periférica no es ordenada, no sigue los hitos que yo les mencioné, botón mamario, estirón, vello púbico, menarquia, ¿ya? Sino que puede ser una niña que tiene un botón Tanner 1, Tanner 2 y inmediatamente tiene menarquia o que debuta con menarquia, ¿ya? Eso es como la característica más importante que permite diferenciarla. En cambio, en la telarquía prematura, generalmente, como les decía yo, no tenemos más cambio, tenemos exámenes, velocidad de crecimiento normal, niveles de estradiol o LH bajitas y ecografía prepuberal. Ya, y es importante diferenciar la pubertad de la adrenarquia, ¿ya? La adrenarquia es el inicio de la secreción de andrógenos, principalmente DEAS, que es el andrógeno suprarrenal, por la corteza suprarrenal. Ya la corteza suprarrenal produce testosterona y produce DEAS, principalmente DEAS. Y estas hormonas son las que van a producir el olor apocrino, el olor axilar, el vello axilar, el vello púbico. Ya también producen el acné. Esos cambios no dependen de la LH, de la FSH, del estradiol de la testosterona, dependen, o sea, de la testosterona ovárica o testicular, dependen de la suprarrenal, ¿ya? Entonces, uno ve como en las curvas de evolución normal de la pubertad que aparece el vello, el olor, como en una evolución normal, pero la adrenarquia se puede adelantar o se puede atrasar por sí sola. Ya podemos tener niñas o niños que consultan tempranamente solamente por olor axilar, ya, o solamente por aparición de vello púbico. Y si esa niña o niño no tiene desarrollo mamario o desarrollo testicular, no tiene una pubertad precoz, ¿ya? Lo que tiene es una adrenarquia prematura. Y los valores de corte son los mismos, en las niñitas 8 años y en los varones 9 años, ¿ya? Entonces una niña no debería tener olor axilar, no debería tener vello axilar o vello púbico, o no debería tener acné antes de los 8 años y los niños antes de los 9 años. Uno lo puede encontrar en el contexto de una pubertad precoz, pero también puede ser, aparecer de manera aislada, ¿ya? Y ahí el diagnóstico diferencial es distinto al diagnóstico diferencial de la pubertad precoz. Vamos a pensar en otras cosas, ¿ya? Es medio enredado este esquema. Entonces, en un niño en que tenemos vello púbico o axilar o olor axilar precoz,
vamos a hacer otro estudio, ¿ya? Vamos a estudiar este DEAS suprarrenal, testosterona, androstenidiona, que es el andrógeno ovárico, y si están muy elevados, vamos a pensar en tumores suprarrenales, en tumores ováricos, tumores testiculares productores de hormonas. Y vamos a medir 17-hidroxiprogesterona, que es una hormona que se detecta elevada en una condición que se llama hiperplasia suprarrenal. ¿Ya? Y vamos a tener una clase de eso, por eso no se las voy a explicar ahora. ¿Ya? Entonces vamos a medir esto y vamos a evaluar si el paciente tiene signos de pubertad precoz. Y si tiene signos de pubertad precoz, también vamos a agregar el estudio de pubertad precoz que les mencioné, ¿ya? Para clasificarla como central o como periférica y estudiarla según corresponda. Si el niño no tiene signos de pubertad precoz, nos vamos a quedar con nuestra adrenarquia prematura, ¿ya? Si tiene exámenes normales, va a ser solamente una adrenarquia prematura idiopática, o sea, esto partió antes de tiempo nomás. Si tiene una 17-hidroxiprogesterona elevada, vamos a considerar una hiperplasia suprarrenal. Y si tiene muy elevado el DEA, la androstenidiona y la testosterona, tenemos que ir a pensar en los tumores que les mencioné yo. ¿Se entiende hasta aquí o no? Porque puede ser un poco enredado. Ya, entonces, como les mencioné, la pubertad precoz se clasifica como central o periférica. La central es cuando se activa a nivel central el eje. En las niñitas, el 85% de las pubertades precoces son centrales idiopáticas. Quiere decir que no hay ninguna causa patológica que nos explique el inicio de esta pubertad. Y en un 15% son centrales orgánicas, que principalmente quiere decir que hay algún tumor productor de hormonas a nivel central. ¿Ya? Por ejemplo, un adenoma epioficiario, un amartoma hipotalámico, eso es como lo más frecuente. En cambio, en los varones, solo el 50% de las pubertades precoces centrales son idiopáticas. O sea que en un 50% de los casos de pubertad precoz podríamos encontrar alguna alteración en una resonancia cerebral que nos explique por qué el niño tiene pubertad precoz. Por eso en los varones, cuando uno ve que hay un volumen testicular aumentado para la edad, en general uno no observa ni sigue, ahí uno lo estudia al tiro. Ya ve pubertad precoz, evalúa si es central periférica y si es central resonancia, ya porque la probabilidad de encontrar una alteración es mucho mayor que en las niñitas. Eh, y las periféricas pueden ser de origen gonadal, un tumor gonadal productor de hormonas, pueden ser suprarrenales, por ejemplo, un tumor suprarrenal productor de testosterona o de DEAS, que ahí nos va a simular pubertad precoz en un varón, ¿cierto? En un varón va a producir aumento del tamaño peniano, olor, y va a ser más acorde a la pubertad masculina, ¿ya? Pero en las niñitas lo que vamos a tener es una niña virilizada, una niña con voz ronca, con acné, olor axilar, mucho vello, y no va a ser el cuadro de una pubertad precoz, ya va a ser otro el cuadro clínico. Y otros, como por ejemplo el consumo exógeno de hormonas, ya niñita que se tome pastillas anticonceptivas de la mamá, por ejemplo, un varón que se administre testosterona inyectable, por darle un ejemplo, otras causas. Entonces, estas son las causas que les mencioné ya de pubertades precoces centrales o periféricas, ¿ya? Y hay una causa de pubertad precoz periférica que es importante tener presente, que es el síndrome de McCune-Albright, que es una alteración genética en que hay una activación constante. Ay, ¿por qué no? Ah, no se va a ver. Voy a poner acá. Que hay una activación constante de la proteína G, de la subunidad alfa de la proteína G, que está constantemente generando ATP. Ya que esta proteína G es un receptor que está presente en varias glándulas endocrinas, ¿ya? Como por ejemplo en la hipófisis, donde se produce hormona de crecimiento, está presente en la tiroide, está presente en el ovario, ¿ya? Donde estimula la producción de estrógeno. Entonces, estos niños, aquí dice, ahí sí.
Estos niños tienen manifestaciones clínicas como manchas café con leche en la piel, y esto es bien característico, una mancha que respete la línea media de la piel. Tienen alteraciones esqueléticas también por activación hormonal, los huesos crecen de manera alterada y pueden verse deformidades, deformidades de la cara, deformidades de extremidades, y función endocrina autónoma, principalmente hipertiroidismo, talla alta por secreción inapropiada de hormona de crecimiento y función ovárica autónoma con producción de estrógeno. ¿Ya? Y por eso se manifiestan con pubertad precoz. Ese no. Entonces, ¿cómo? No, mira, este es igual, es importante que lo veamos. Y este es otro caso, un niño de 7 años que consultó por una observación de pubertad precoz, y si ustedes se fijan, tenía un desarrollo peniano importante para los 7 años, con vello púbico, pero tenía unos testes pequeños, ya de 2,5 cc. Entonces, ¿este niño tiene pubertad o no con estas manifestaciones? Aquí respóndanme ustedes para ver que no están durmiendo. No tiene vuelta. No tiene pubertad, ¿cierto? Porque no tiene aumento de volumen testicular. ¿Y qué más le llama la atención al examen físico de este niño? Aparte de lo genital. Distensión abdominal. Claro, que tiene un volumen abdominal aumentado, ¿cierto? Entonces lo que tenía este niño era una gran masa abdominal y tenía un carcinoma suprarrenal. Y aquí es importante mencionarles que el volumen testicular no aumenta por acción de la testosterona, ¿ya? Aumenta por acción de la FSH, ¿ya? Entonces, este niño, claro, tenía aumento del tamaño del pene, tenía aparición de vello, porque tenía un tumor que producía testosterona y producía DEAS, ¿ya? Pero no tenía más producción de FSH, entonces no tenía aumento del tamaño testicular. Y es importante hacer esa diferenciación. Ya, entonces lo que les mencioné delante, cómo plantear el diagnóstico diferencial entre pubertad precoz central y periférica. Lo más importante, el inicio y la progresión, si ha sido una pubertad ordenada o no. También tenemos que ver historia de alteraciones del sistema nervioso central, si es un niño que tuvo una cirugía, que tuvo una meningitis, que puedan habernos alterado el tiempo de la pubertad. O signos de disfunción neurológica. Si es una niña que está con pubertad precoz y que está con mucha cefalea, con alteraciones visuales, vamos a pensar que es una niña que quizás tiene un tumor cerebral y tiene una pubertad precoz como síntoma secundario, ¿ya? Otros síntomas asociados a disfunción endocrina, lo que les comenté, síndromes que tienen más alteraciones endocrinas, como el McDonald-Reich. Si la niña tiene pubertad precoz y tiene hipertiroidismo también, tiene talla alta, igual nos orienta. Exposición exógena a esteroides sexuales, el uso de disruptores endocrinos, historia de dolor abdominal, como el caso del niño que les mostré recién, y la historia familiar también de pubertad precoz que también orienta. Y el examen físico, evaluar obviamente los caracteres sexuales, la talla, cómo está la velocidad de crecimiento, cómo ha sido la progresión de esta pubertad precoz, si es sincrónica o si ha sido desordenada, pensando que es precoz central o periférica. El examen neurológico, muy importante, si es posible, fondo de ojo, campo visual. Ver si hay más signos de virilización, signos de hipercortisolismo, pensando en los tumores suprarrenales, manchas café con leche, y palpar bien el abdomen igual y buscar manchas, además del examen neurológico y de todo lo demás que estamos viendo. Y dentro de los exámenes, bueno, ¿qué es la historia más frecuente? La pubertad precoz es mucho más frecuente en las niñas que los niños, ¿ya? Y la pubertad atrasada es más frecuente en los varones. Si ustedes les consulta a una niña por desarrollo mamario antes de los 8 años y ustedes la evalúan y le parece que puede ser una pubertad precoz, idealmente para derivarla, hacer un LH y estradiol o testosterona si es varón, para poder clasificarla. Algunos consultorios tienen radiografía de carpo, y si no, muchas veces los papás la pueden hacer de manera particular porque no es un examen que sea tan caro, ¿ya?
Y la ecografía ahí ya es bastante más difícil acceder, ¿ya? Generalmente en los consultorios no van a tener. En algunos hospitales comunitarios hay matrones que hacen ecografía, que igual sirve, o quizás los papás la pueden hacer por fuera y si no, simplemente no se realiza nomás, ¿ya? Pero idealmente al derivar al menos con una LH y un estradiol o una testosterona. Y con respecto al tratamiento, si es que es una pubertad precoz periférica, obviamente el tratamiento va a ser el tratamiento de la causa, ¿ya? De la causa de base. Cuando es una pubertad precoz central, como yo les mencioné, en la pubertad normal la GnRH se secreta en pulsos y estimula la producción de gonadotrofinas. Lo que hacemos para tratar la pubertad central es administrar un medicamento que es un análogo de GnRH, ya que se administra de manera intramuscular y de depósito y que entrega un nivel constante de GnRH, ¿ya? Como entrega un nivel constante y no son pulsos, esto hace que la secreción de LH y FSH se inhiban y nos permite tener un ovario o un testículo en reposo sin producir hormonas, ¿ya? Y con esto detenemos la progresión de la pubertad. Ahora, cuando tratamos una pubertad precoz, lo que queremos lograr son dos cosas. Mantener la preservación de la talla adulta, ¿ya? Está comprobado que si yo trato una pubertad precoz real, inicio un tratamiento antes de los 8 años, yo puedo lograr que esta niña mantenga su expectativa de talla final acorde a su genética, ¿ya? No es lo mismo frenar una niña con una pubertad precoz que una niña con una pubertad normal. Una niña con una pubertad normal no va a ganar centímetros porque yo le frene su pubertad, ¿ya? Porque le vamos a retrasar el estirón. Eh, estas son niñas que tienen edades óseas bien adelantadas, cartílagos de crecimiento más cerrados, y la frenación nos va a servir para eso, para preservar su talla final. Y también para aminorar la repercusión psicológica que constituye que una niña tenga un desarrollo físico distinto a sus pares, ¿ya? Entonces tengo que sopesar las dos cosas cuando voy a iniciar un tratamiento. Y tenemos medicamentos que se inyectan de manera mensual, que se ocupan en niñas menores a 30 kilos, de manera trimestral cada 3 meses, sobre los 30 kilos, y es lo que tenemos en el hospital, y también existe un medicamento que se puede inyectar cada 6 meses, que no lo tenemos nosotros disponible, pero está en Chile, y existe un implante que se pone de manera anual, ¿ya? Y ese no está en Chile, ese no lo tenemos. Y esa era la última diapositiva. ¿Dudas que les hayan quedado? Hola doctora, yo tengo una duda. ¿Ya? Que igual mencionó al principio que obviamente ha aumentado como el sobrepeso y la obesidad en los niños. Entonces, quería saber cómo se puede, por ejemplo, pensando en una pubertad precoz, diferenciar como un botón mamario real a como solo grasa en estas niñas. Si hay alguna forma de diferenciar eso. Ya, mira, es bien difícil diferenciarlo lo que es grasita de la mama de botón, ¿ya? Cuando uno palpa, requiere en realidad como práctica, cuando uno palpa detrás de la areola, cuando es grasita se siente un hoyito, ¿ya? Tú palpas grasa, pero detrás de la areola se hunde, es un hoyo. Pero cuando hay botón, lo que se siente ahí está llenito, ¿ya? No se siente el hoyito que se siente cuando es solamente grasa alrededor de la mama, pero o sea, en la mama, pero no hay desarrollo del botón. Esa es la única manera. Ya, muchas gracias. De nada. ¿Algo más? A mí me quedó una duda si, por ejemplo, no se trata o se trata no en el momento justo como pasado, ¿habría algún problema con la fertilidad después? En cualquiera de los dos casos. No, problemas de fertilidad no tienen. Lo que sí está descrito, no tan comprobado, pero un poco estudiado, es que la vida fértil igual tiene un plazo. Entonces, puede ser que niñas que tengan menstruaciones más tempranas, desarrollo más temprano, también tengan menopausias un poquito más tempranas, ¿ya? Igual estamos hablando de 1 año, de 2 años, no algo tan notorio, pero eso sí se ha estudiado, que podrían tener menopausia un poquito más temprana las niñas que tienen pubertad precoz. Gracias. ¿Algo más?
Terminamos entonces. Las otras clases entiendo que las vamos a hacer cuando les toque el módulo de endocrino. Ya nos quedan 3 clases más. Ya pues, que estén bien. Chao, chao. Gracias. Chao, Sara. Chao. Chao.